Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la clase de Ven, sígueme con el hermano Picuasi. Esta semana, pues tenemos 3 capítulos para estudiar y aprender. Estamos en el libro de Mosía, así que nos toca estudiar el capítulo 1, 2 y 3. Hay muchas enseñanzas aquí, queridos hermanos y hermanas, que pues vamos, en ese sentido, pues presentaré algunas perspectivas del tema de estudio de esta semana. Entonces vamos a hablar acerca de este buen hombre, rey Benjamín. Su papá se llamaba Mosía. Este rey Benjamín tuvo 3 hijos, Mosía, Erolum y Elamán. Cerca ya de finalizar su vida aquí en la tierra, él llamó a sus hijos, a sus 3 hijos, y empezó a recalcar la importancia de tener las escrituras en su diario vivir. En el versículo 3 del capítulo 1 dice de esta forma: Hijos míos, quisiera que recordaseis que si no fuera por estas planchas que contienen los anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo, no conociendo los misterios de Dios. Entonces, Rey Benjamín lo que está diciendo es, quisiera que recuerden que si no fuera por estas planchas, habríamos padecido en la ignorancia, dice, no conociendo el camino del Señor. Realmente las escrituras son las que dan testimonio de la divinidad. Y eso podemos ver en las palabras de nuestro Salvador, que está registrado en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 5, el versículo 39, en esta parte el Salvador, recalca la importancia de la escritura, sobre todo de estudiar, de hacer un estudio exhaustivo, a lo que podríamos llamar el escudriñar. El escudriñar es más que simplemente darle una ojeada o darle una leída breve, sino que es tratar de entender los términos, quizás con la ayuda de un diccionario o el contexto, en qué situación se estaba dando a conocer ese versículo o esa enseñanza específica, a quién se estaba dirigiendo y por qué lo estaba diciendo. Entonces en el versículo 39 del capítulo 5 de Juan dice el Salvador así: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el mandamiento aquí es, leer las escrituras de forma detenida. ¿Por qué? Porque estas son las que hablan de Jesucristo, de su expiación, de su ministerio y del propósito de Dios que tiene para cada familia. Luego dice, en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, nosotros pretendemos tener una vida llena de felicidad, una vida próspera, aquí hablando en la tierra. Pero así también es cierto que también tenemos la esperanza de un mundo mejor, un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a los hijos de los hombres, haciéndonos seguros y firmes y abundando en buenas obras. Estaba parafraseando al joven profeta Moroni del libro de Mormón, que está registrado en Éter 12:4. Entonces, realmente la vida eterna es conocer a Dios, a Jesucristo y vivir como familia. Eso es lo que las escrituras nos motivan a tener, esa visión de llegar a la presencia de Dios y poder morar con ellos. Entonces, Rey Benjamín, eso es lo que estaba tratando de decir. Si no hubiera sido por las planchas de bronce, habríamos padecido en la ignorancia y no conociendo las cosas de Dios. Es cierto eso,
Sin las escrituras, el pueblo, las familias, eh, quizás cultivan como culturas que sin las escrituras jamás eh, hubieran podido lograr. Sin las escrituras, como tal como él mismo lo dice, habrían padecido en la ignorancia, perdón. Luego en el 4 dice, nuestro padre Leí había recordado y había enseñado a sus hijos, de no haber sido por la ayuda de estas planchas, porque habiendo sido instruido en el idioma de los egipcios, él pudo leer estos grabados y enseñarlo a sus hijos, y que así estos los enseñaran a sus hijos, y de este modo cumplieran los mandamientos de Dios, aún hasta el tiempo actual. Sin las planchas de bronce jamás hubieran podido cumplir los propósitos de Dios. Las planchas de bronce permitió que Leí estudie con amor y eso enseña a sus hijos. Y eso podemos ver en Jacob, en el penúltimo hijo de Leí. Me imagino que Jacob observaba cómo su padre estudiaba las escrituras. Y él en el capítulo 9 del libro de Segundo Nefi, él empieza a exponer una doctrina bien importante, la expiación de Jesucristo, el sacrificio infinito del Salvador. Mire, o sea, puso tanta atención que quizás cuando leía o cuando leí, tenía la oportunidad de enseñar a él o a la familia, él puso tanta atención que es uno de los capítulos más importantes que está registrado en el libro de Mormón, que habla del sacrificio de Jesucristo. Entonces, Jacob, ya siendo ya bastante ya mayor, estaba ya entrado en años, llamó a Enos y se lo confirió. Dio la asignación de llevar las planchas. Este Enos en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, yo Enos sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor, y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Entonces, o sea, Nos, y quizás digamos es el nieto de Leí, o sea, mire el efecto que tiene de estudiar las escrituras, la bendición que tuvo las planchas de bronce. Entonces, de aquí Rey Benjamín, o sea, más que todo empieza a aclarar la importancia de las planchas y que ellos mismos lo guarden. Esa promesa de llevar de generación en generación. Entonces ahora, como rey Benjamín ya había entrado en años, entonces tenía que conferir el reino. Y por supuesto a su primer hijo, ¿no? A Mosía. Esa era la costumbre, que el primogénito tenía que heredar eh, el reinado de su padre. Entonces Mosía recibe el mandamiento de enviar una proclamación, o sea, de enviar un comunicado en el que decía la fecha y la hora exacta en el que se llevaría una reunión grande, una conferencia, digamos, una conferencia general, si hablamos al día de hoy, en el que iban a sostener a un nuevo líder. Es como cuando nosotros hemos vivido la experiencia de un cambio de obispado, de un cambio de una presidencia destaca, vemos, ¿no? O sea, y sostenemos levantando nuestra mano derecha en señal de apoyo y sostenimiento, es que levantamos a fin de apoyar a nuestros líderes en todo lo que ellos reciban la inspiración de los cielos y vayan dirigiendo. Eso es lo que iba a acontecer, Rey Benjamín, eso es lo que dijo. Así que, yéndonos al capítulo 2, llegó ese día esperado en el que las familias vinieron y dice, plantaron sus tiendas alrededor del templo. Y aquí podemos ver
O sea, rey Benjamín no escogió cualquier lugar, sino que él estaba en un lugar santo, en el templo. Santidad al Señor, la casa del Señor, como dice la descripción en la entrada de cada templo de hoy en día. Entonces, cada familia plantaron sus tiendas con dirección o con vista hacia el templo. Rey Benjamín vio que había muchas familias y que su voz no se iba a escuchar, o sea, a todos los asistentes, así que hizo construir una torre y también hizo que escribieran sus palabras, para que todo aquel que no escuche al menos pueda escuchar cuando alguien se acerque y lo lea. Cuando le escriba, pues escribía y luego se lo llevaba a las familias que estaban distantes y lo iban a leer. Las palabras del rey Benjamín. Bueno, lo que empieza aquí a mí me llama la atención en el versículo 9, dice, hermanos míos, todos los que habéis congregado vosotros que podéis oír las palabras que os declararé. No os he mandado subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras, sino para que me escuchéis y abráis vuestros oídos para que podáis oír, y vuestros corazones para que podáis entender, y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Esta misma enseñanza podemos aplicar a cualquier reunión, incluso laboral, negocios o académicos. Quizás no solo en la parte espiritual, de, de no tratar livianamente a la ligera cualquier tema que se esté impartiendo, sino que escuchéis y abráis vuestros oídos, abráis vuestros corazones para entender, dice, y tener listo la mente a fin de que las cosas el conocimiento nuevo que estemos adquiriendo, pues podamos tomarlo en nuestro corazón. Luego enseña acerca de la importancia de servirnos el uno al otro. En el versículo 16 dice, yo mismo he servido a ustedes, yo mismo he trabajado con todas mis facultades para el bien y desarrollo de este pueblo. Y no digo estas cosas por jactarme, por vanagloriarme o por ser orgulloso, sino que solo he estado al servicio de Dios, dice él. Y en el versículo 17 quizás un conocimiento nuevo que jamás, cuando lo leí este versículo por primera vez, dije, jamás había visto de esa forma. Dice que cuando nosotros estamos al servicio de nuestros semejantes, solo estamos al servicio de nuestro Padre Celestial. Entonces, la próxima vez que tengamos la oportunidad de servir, de brindar servicio a alguien, al más necesitado, solo estamos al servicio de Dios, no netamente a esa persona, sino a Dios. Es como cuando Cristo lo dijo. Alguien dijo, ¿cuándo di de comer? ¿Cuándo di de beber? ¿Cuándo di alguna posada o bestial desnudo? Entonces el Salvador dijo, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, y dice. Cuando nosotros ayudamos, tenemos la oportunidad de ayudar, quizás con alimentos, con vestimenta o con cualquier otra cosa. Estamos ayudando a nuestro Salvador. A mí lo hicisteis, dice. Y eso obviamente eh, tenemos que desarrollar esa fe, como dice en el título de la clase, llenos de amor para con Dios y con todos los hijos de los hombres. Llenos de amor para con Dios y con todos los hombres. Entonces, luego enseña acerca de la importancia de guardar los mandamientos, que cuando guardo un mandamiento, inmediatamente Él me bendice, dice. Entonces, en el versículo 41, Él dice así,
Y además, quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Oh, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Queridos hermanos y hermanas, nosotros hemos entrado en una relación de convenio con Cristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros entramos a las aguas bautismales. Ahí fue nuestro primer convenio. En el caso, voy a hablar netamente en lo que respecta a los varones. Recibimos el bautismo por convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, de recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Entonces nuestra relación con Jesucristo fue más estrecha. Luego recibimos el don del Espíritu Santo. Aquí también hombres y mujeres, ¿no? Y aquí irían solo los hombres. Recibimos el sacerdocio por juramento y convenio. Entonces nosotros hicimos el trato, el contrato, el convenio, la alianza, no sé cómo sería el término exacto, pero hicimos ese trato con Dios de que yo serviría al prójimo con ese poder, con el poder que Jesucristo mismo tiene. Luego recibimos la investidura igual por convenio y finalmente el sellamiento. Hombres y mujeres, ¿no? Entramos en convenio tanto fuera del templo y en el templo también. Fuera del templo sería la capilla y en el templo pues la investidura y el sellamiento hicimos por convenio. Así que nosotros estamos en una relación de convenio con Jesucristo. Cada vez que nosotros guardamos este convenio, Él nos bendice, nos hace prosperar. Dice aquí el elder Ulises Suárez, miembro del Quórum de los 12, dice: queridos hermanos y hermanas, quienes adquieren confianza genuina en los convenios hechos en la casa del Señor por medio de Jesucristo, poseen una de las fuerzas más poderosas a las que podemos tener acceso en esta vida. Entonces, quienes realizaron un convenio en la casa del Señor, dice, adquiere o posee una de las fuerzas más poderosas. Quizás podemos decir, yo quiero ser quizás bastante fortalecido. Si aún no hice un convenio en la casa del Señor, entonces tengo que procurar hacerlo y ahí es que nosotros recibimos esa fuerza poderosa por medio de Jesucristo. Entonces, yo sé de esto, realmente sé que es verdadero. Bueno, ahora ya pasamos al capítulo 3. En el manual nos pregunta, dice, ¿qué cosas podemos hacer, dice, con la energía eléctrica? ¿Cómo sería nuestra vida sin la energía eléctrica? ¿Qué cosas podemos hacer con la energía eléctrica? Podemos cocinar, lavar, planchar, trabajar, ver videos de YouTube, lo que sea. ¿Cómo sería nuestra vida sin la energía eléctrica? Pues nuestra vida sería un poco más, digamos, más dura, ¿no? En el sentido de que, pues, la industria utiliza la energía eléctrica, entonces ya no se produciría tal como lo hemos visto hasta hoy. Si hablamos en la cocina, ya no podríamos hacer un jugo. Si nuestra prenda se rompe, ya no podríamos coser tan fácilmente. Ya no tuviéramos la oportunidad de ver estos videos, de grabar, de editarlos y todo el proceso que se tiene en la creación de videos, ¿cierto? Entonces,
nuestra vida sería pues, eh, digamos, más triste, digamos, porque ya no pudiéramos conectarnos con las familias que viven lejos del país. Entonces sería más difícil, esa sería la palabra, no triste, sino la vida sería más difícil, más dura. Ujú. Entonces, dice en el manual, quizás esas preguntas le ayudarán a pensar en el poder que Cristo tiene. Dice. Entonces, el poder de Jesucristo es más que la energía eléctrica. De hecho, en las escrituras comparan el poder de Jesucristo con la energía que brinda el sol, más o menos para tener una idea. Quizá no le está comparando, dice, es como el sol, sino es más que el sol. Entonces, Rey Benjamín, aquí en el versículo 5 empieza a dar una enseñanza. De hecho, esta enseñanza un ángel se lo había dicho, ¿no? Un ángel le dice, despierta y di las cosas que ya te lo voy a decir en este momento. En el versículo 5 dice, porque aquí, que viene el tiempo y no está muy distante, en que con poder el Señor omnipotente, que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres, efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Eso es lo que precisamente vino a hacer Jesucristo. Vino, hizo toda clase de milagros. Luego en el 6 dice, y echará fuera a los demonios, los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y aquí en el versículo 7 quizás sea la parte más importante de toda la obra que él hizo. Sufrirá tentaciones, dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir, pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Y su madre se llamará María. En el 9, y he aquí, Él viene a los suyos para que la salvación llegue a los hijos de los hombres mediante la fe en su nombre. En el 10, y al tercer día resucitará de entre los muertos. Desde el versículo 7 al 10 habla de la expiación del Señor. La expiación es el sacrificio infinito que Jesucristo hizo de pagar el precio por nuestros pecados. Comenzó en el Getsemaní, en donde sangró por cada poro, por mis iniquidades, mi angustia, mis dolores, enfermedades, toda clase de injusticia que uno vive aquí. Todo ello es lo que él estaba experimentando y por cada hijo de Dios, tanto por los que ya vivieron, por los que en ese momento estaban vivos y por los que aún vendrían. De tal modo que su sacrificio es infinito en el tiempo, no tiene límite ni tanto hacia atrás ni hacia adelante. Es infinito en dolor también, porque no hay dolor, no hay angustia, aflicción, pena, tristeza que no sea comprendida por el Salvador Jesucristo. Como lo dice la Escritura, descendió debajo de todo. Habiendo descendido debajo de todo, Él comprende todas las cosas. Sus entrañas están llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Eso lo dijo Alma, en el pueblo de Gedeón. Sé realmente que Jesucristo, siendo Dios, estando al lado del Padre, Él vino a pagar por mis pecados.
me redimió de la caída de Adán. Es por eso que Él lleva el título de Redentor. También lleva el título de Salvador. Que si yo ejerzo mi fe en Él, me arrepiento de mis pecados, vivo los convenios bautismales cada día, sigo las impresiones del Espíritu cada día y persevero hasta el fin, estando en la senda de los convenios. Un día podré llegar a vivir con Él, gracias a Jesucristo. Es que gracias a Él. Es por eso que adoramos al Padre en el nombre de Cristo, porque Él hizo lo posible. Jesucristo hizo todo por mí, por usted, y mediante Él podemos tener una vida llena de gozo. Y por eso, cuando nosotros acudimos a Jesucristo, debemos tener el deseo de arrepentir, de mejorar, y podemos ser mejor gracias a Él. Luego en la pregunta nos dice, ¿cómo sería su vida sin el poder de Jesucristo? Y las respuestas ustedes podrán dar. No habría habido esperanza, no habría habido resurrección, la muerte pues nos hubiera vencido y muchas cosas puro negativas. Sin embargo, la muerte ha sido vencida. La preocupación, la angustia por haber cometido algún pecado. Hay esperanza por medio de Jesucristo. En el versículo 19 nos dice una enseñanza, que el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán. A menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo, dice. ¿Por medio de quién? Por medio de la expiación de Cristo. Ahora tenemos que también cumplir ciertos requisitos que nos dice volvernos como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor. Y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Esos son los requisitos para poder ser merecedor de la expiación de Jesucristo, perdón. Y sé realmente que la expiación es el acto de amor. Dios mismo expió nuestros pecados, Él mismo descendió del cielo, vino, moró entre los hijos de los hombres en un tabernáculo de barro, realizó todo tipo de milagros, pero la obra que está centrada, la obra más grande que él hizo es en el Getsemaní, su muerte en la cruz y la resurrección al tercer día. Ese es el sacrificio más representativo de Cristo. Y por eso Él se merece todos los títulos de Redentor, de Salvador, de el Mesías, de Cristo, de Abogado, del Cordero de Dios y algunos más. Sé que Jesucristo vive y esta es su iglesia, no hay duda en mi corazón. Él está dirigiendo esta iglesia por medio del presidente Russell M. Nelson. Él es el principio y el fin, el alfa y omega, el Cristo viviente, nuestro abogado ante el Padre. El profeta José Smith dijo, y ahora después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos que nosotros damos de él que vive. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios y oímos testificar la voz del Padre, que Él es el unigénito, que por Él, por medio de Él y de Él, los mundos son y sus habitantes fueron creados para Él. Sé que Él vive y esta es su iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén.